Desde la primera película que sacaron en Netflix he querido hacer un video contando mi opinión al respecto. Si revisan mi canal verán que saqué algunos clips y bueno, pues precisamente es para editar todo eso junto. Pero por otros trabajos que tenía que hacer en aquel entonces no pude hacer el video. Luego de que saliera la segunda película del universo de The Loud House y la primera de Los Cazagrandes, me dije, ahora sí hay que sacarle video. Pero nuevamente no lo pude hacer porque tuve que hacer otras cosas de la universidad y demás. ¿Quién diría que gracias a No Time to Spy me animé a hacer un video? Aclaración, esto es más una apreciación de la película, por lo que no vayan a sorprenderse si le ando tirando flores a cada rato. Y aviso, habrá spoilers. Lo que esperaba. Tengo que decir que no me esperaba nada, es decir, soy un fan de The Loud House. Lo que más esperaba era ver las nuevas waifus que iban a traer. Sí, lo admito, no me interesaba la propuesta. Con el tráiler yo ya intuía que se iba a tratar de una película entretenida, nada más, donde los héroes, Lincoln y Myrtle, junto a su familia, vencerían al típico villano de turno. Cuando vi que todos los secuaces eran varones pensé, bueno, no habrán waifus, pero al menos espero ver a Myrtle de joven. Y en efecto, ocurrió. Pero ya hablaré de ella más adelante. Terminaré esta parte mencionando que el tráiler fue clickbait. El mejor clickbait que pude tragarme. Lo que terminé viendo. Spoilers. ¡Ese seré! ¡Duerme bien! Esto es God. En general, quedé embelesado con la película. Explicaré por qué punto por punto. Número 1. La acción. Siendo una película de espías, era obvio que habrían escenas de pelea con los esbirros del villano. Lo que no me esperaba era qué tan buenas serían. Ya no veo la serie como antes, ahora solo estoy pendiente de cada que sale una nueva waifu para profanar. Así que cuando pienso en peleas de The Loud House, imagino pastelazos, tropiezos en general, humor físico de caricatura. Lo cual me gusta, pero no suelo sentir emoción por ello. Aquí, sin embargo, me sentí como cuando vi El Duro, la remake, porque aún no veo la película original. Lo que más me fascina es cómo tienen momentos para usar la comedia en ello. Como en la persecución con Scooter, Lincoln agarra un dardo tranquilizante y por huevón lo toca y empieza a actuar como empieza a actuar como estúpido. O cuando al señor Lau le dan unos aleros y noquea a 2 guardias con eso. Bueno, entienden mi punto. Luego está el diseño y escritura de personajes. Los adultos en The Loud House me cuesta trabajo tomarlos como personas sensatas, pero es por episodios como estos que tengo una mala recepción de ellos. ¿Por qué chuchas los ciudadanos votarían por una adolescente en vez de una adulta competente? ¿Es que son tarugos? Elecciones sucias me hizo reventar en cólera. Digo, para un fanfiction está cool, pero para un episodio así... retomemos la película. Como dije, no tengo una buena opinión de los adultos en The Loud House, así que ver a Myrtle hablándole a Lincoln sobre los peligros de ser espía y levantándole el ánimo... al verlo decaído, como Hotpot se siente inferior por no ser alguien interesante, o como Myrtle decide cancelar su boda para poder poner a su familia a salvo. Todo eso me hace cambiar mi opinión sobre los adultos en la serie. Las waifus. En DeviantArt posteé una imagen collage de todas las waifus que pude encontrar. Y aunque no son muchas, hay al menos 3 que me llaman la atención. La aeromoza, la recepcionista de Ruminers y la villana, Fifi Ducus.
Debería agregar a la joven Myrtle también, pero yo buscaba personajes nuevos que salieran en la peli, que tengan cierto atractivo particular. Por cierto, a la recepcionista de Rubiners la he nombrado Galia, un nombre compuesto debido a que ella cumple con las características de Gal, y Lia porque fue el primer nombre que se me ocurrió cuando intentaba nombrarla. Y como a fuerzas yo quería un nombre compuesto para ella, así quedó. Cierro esta parte de las waifus para mencionar que Fifi es mi personaje favorito. Y una vez dicho esto, pasemos a hablar de la villana. Fifi Tufus. Fue una revelación y auténtica sorpresa. Miren, suelo ser despistado cuando miro películas, así que no sabía que ella era la villana real hasta que se hizo su aparición. Sé que algunos ya se habían percatado, he visto videos de reseñas a la película que mencionan eso. Yo no me di cuenta, la verdad. Su backstory es magnífica, aunque es igual de mala que Dufus, puedo entender sus motivaciones para buscar venganza. A la tipa le mataron a su novio. Qué pena, pero al menos tiene una habitación con vista. Ahora hablemos de su plan. Ella tuvo que estar investigando a toda la familia Lau para encontrar el punto que desencadenaría toda su venganza, y fue Lincoln quien sacó el boleto para este papel. Es que simplemente es brillante. Lo que más me gusta es que ella no busca continuar con el trabajo de Dufus, o al menos no lo dice en la película, pero seguro que a algún escritor se le ocurrió. No, ella solo busca venganza contra Myrtle. A diferencia de la primera película de The Loud House, este villano se siente más personal, y eso fue otra de las cosas que me gustaron. Lincoln se hace responsable. Al fin. Antes de dejar de ver la serie, había visto a Lincoln en muchas ocasiones que tras meter la pata, se disculpa y todos lo perdonan, casi sin consecuencias al final. Pero en esta película Lincoln no solo mete la pata, la caga, la recontra caga. Su familia va a morir por culpa suya. Y por un instante quise que ganara Fifi. La verdad, sí quería eso. Pero luego hay una oportunidad de salvarse. Solo si una persona se queda en el contenedor para cerrar la cápsula. Myrtle y Hotpot iban a morir juntos, pero en un segundo plot twist, Lincoln los engaña y los mete a la cápsula para sacrificarse, tomando la responsabilidad de sus acciones. En efecto, señores, es cine. Bueno, esas fueron todas mis apreciaciones de la película. Omití varias cosas y me reservé algunos comentarios porque quería sacar el video hoy, ya que es una fecha importante. Es mi cumpleaños. Así es, solo por eso saqué el video. Debo hacer mención honorífica a la segunda Myrtle, que es este botones de acá. Me gustó cómo la película se encargó de convertir a un joven botones en un travesti. Tremendo desarrollo de personaje, papá. Eso fue todo de mi parte. Si quieren ver los fanarts que presenté en el video de Galia y Fifi, vayan a mi DeviantArt. Coméntenme qué les pareció y si quieren que hable de las otras dos películas del universo de The Loud House, o si quieren que haga una reseña a algún fanfic del fandom. Yo soy Luke, le fan de cartoons. Hasta pronto. Voy a desaparecer a tu Bobby Osito Bubu y haré que parezca un accidente.